Mi nombre es Elena Fernández, aunque durante los últimos 5 años he vivido como Elena Martínez, empleada doméstica de la familia Fernández Vega en su mansión de Las Lomas. Lo que ellos no saben es que la ignorante sirvienta que limpia sus pisos y sirve sus cenas en realidad es la nieta perdida del patriarca de la familia, y según el testamento que guardo celosamente, la heredera legítima de toda la fortuna que tanto disfrutan. La historia comenzó cuando tenía 20 años y mi abuela, María Fernández, murió después de una larga enfermedad. En sus últimos días, me había contado la verdad sobre mi identidad. Mi madre, Patricia, había sido desheredada por el abuelo Eduardo Fernández cuando se casó con mi padre, un hombre sin posición social. Tu abuelo se arrepintió antes de morir, me había susurrado mi abuela desde su cama de hospital. Cambió su testamento para incluirte como única heredera, pero la familia nunca se enteró. Los documentos están escondidos en la caja fuerte del estudio, detrás del retrato de tu bisabuelo. Cuando mi abuela murió, decidí que era momento de reclamar lo que era mío por derecho. Pero necesitaba acceso a la casa, a los documentos, y sobre todo, necesitaba entender exactamente con qué tipo de personas estaba tratando. La oportunidad llegó cuando vi el anuncio en el periódico: se busca empleada doméstica de tiempo completo para familia respetable. Experiencia requerida, referencias obligatorias. Cambié mi apellido, falsifiqué algunas referencias, y me presenté en la mansión que había pertenecido a mi familia durante 3 generaciones. La ironía era deliciosa, iba a trabajar como sirvienta en mi propia casa. ¿Cuánta experiencia tienes?, me había preguntado doña Beatriz Fernández Vega durante mi entrevista, examinándome desde su sillón de terciopelo como si fuera un objeto que consideraba comprar. 5 años, señora, mentí con facilidad. Soy muy discreta y eficiente. Perfecto, había respondido sin siquiera sonreír. Este es un hogar respetable. No toleramos chismes, pereza, o cualquier tipo de comportamiento inapropiado. Doña Beatriz era la viuda del hijo mayor de mi abuelo, quien había muerto en un accidente automovilístico 2 años atrás. Había logrado mantener su posición como matriarca de facto de la familia, controlando las finanzas y tomando todas las decisiones importantes. Sus hijos, Roberto de 35 años y Alejandra de 28, habían heredado tanto la arrogancia como la crueldad de su madre. Roberto trabajaba como consultor financiero, aunque principalmente vivía de la fortuna familiar. Alejandra se dedicaba a organizar eventos de caridad donde podía lucir su estatus social. La nueva muchacha parece decente, había comentado Alejandra durante mi primera semana, hablando de mí como si fuera invisible mientras yo servía el almuerzo. Es lo que necesitamos, había respondido doña Beatriz. Alguien que entienda su lugar y no se meta donde no la llaman. Durante mis primeros meses, observé cuidadosamente la dinámica familiar. Vivían cómodamente de las rentas e inversiones del patrimonio de mi abuelo, sin trabajar realmente, dedicando sus días a gastar dinero que no habían ganado y tratando a todos los empleados como objetos. Elena, me gritaba doña Beatriz regularmente, ven acá inmediatamente. Corría desde cualquier parte de la casa donde estuviera trabajando, manteniendo siempre la expresión humilde que había perfeccionado. Señora, respondía con la cabeza ligeramente inclinada. El cristal de la sala está sucio, decía aunque acabara de limpiarlo esa mañana. En esta casa mantenemos estándares. Si no puedes cumplirlos, hay muchas otras muchachas que sí pueden. Por supuesto, señora. Lo limpio inmediatamente. Lo que ella no sabía era que mientras limpiaba sus cristales, estaba mimeing cada detalle de la casa, cada cuadro, cada mueble que legalmente me pertenecía. El acceso al estudio de mi abuelo era limitado. Doña Beatriz mantenía la habitación cerrada con llave, usándola solo para sus reuniones de negocios con el contador y los abogados de la familia. Pero como empleada doméstica, tenía acceso a todas las llaves durante mis horas de trabajo. Tardé 3 meses en encontrar el momento perfecto. Una tarde de martes, cuando toda la familia había salido a una comida social, usé la llave maestra para entrar al estudio. Era exactamente como lo recordaba de mis visitas de niña: paredes forradas de libros, el escritorio de caoba maciza, y el retrato del bisabuelo colgando majestuosamente sobre la chimenea. Detrás del retrato, tal como había dicho mi abuela, encontré una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. La combinación que mi abuela me había dado funcionó perfectamente.
Dentro estaban los documentos que cambiarían todo. El testamento revisado de mi abuelo, donde me nombraba como única heredera universal, mi certificado de nacimiento original, que probaba mi identidad, y una carta dirigida a mí, explicando sus razones para desheredar al resto de la familia. Mi querida Elena, decía la carta en la letra temblorosa de mi abuelo, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado el valor para reclamar lo que es tuyo. Tu madre era la única de mis hijos que tenía verdadera bondad en el corazón. El resto de mi familia se ha convertido en parásitos que solo valoran el dinero que no han ganado. Espero que uses esta herencia para algo mejor de lo que ellos jamás harían. Durante los siguientes 2 años, continué trabajando como empleada doméstica mientras consultaba discretamente con abogados especializados en derecho sucesorio. El caso era sólido, el testamento estaba debidamente notarizado y registrado, mi identidad era verificable, y no había manera legal de impugnarlo. Señorita Fernández, me había dicho el licenciado Armando Solís, el abogado que contraté para manejar el caso, este es uno de los testamentos más claros que he visto. No hay ninguna ambigüedad legal. ¿Cuándo podemos proceder?, le pregunté. Cuando usted esté lista, respondió. Pero debe entender que una vez que hagamos pública su identidad, no habrá vuelta atrás. Estoy lista, había respondido. Pero quiero hacerlo de la manera correcta. El plan era simple. El licenciado Solís se presentaría en la casa como representante legal del patrimonio de Eduardo Fernández para realizar una revisión testamentaria de rutina. Durante esa reunión, revelaría la existencia del testamento revisado y mi verdadera identidad. El momento llegó un miércoles por la tarde. Yo estaba sirviendo té en la sala principal cuando el licenciado Solís llegó para su cita con doña Beatriz. Había coordinado perfectamente para que toda la familia estuviera presente. Licenciado Solís, saludó doña Beatriz con su sonrisa más diplomática. ¡Qué sorpresa! No esperábamos esta visita. Señora Fernández Vega, respondió el abogado abriendo su portafolio, necesitamos discutir algunos asuntos importantes relacionados con el patrimonio de don Eduardo. Por supuesto, dijo ella, señalando hacia el sofá. Roberto, Alejandra, vengan. Seguramente es algo rutinario. Mientras servía el té, escuché la conversación desde mi posición estratégica junto a la mesa de centro. Señora, comenzó el licenciado Solís, durante una revisión reciente de los archivos notariales, hemos descubierto un testamento posterior al que ustedes conocen. Imposible, interrumpió Roberto. Nosotros tenemos el testamento original. Todo está perfectamente claro. Me temo que hay un testamento fechado 6 meses después, continuó el abogado, donde don Eduardo revoca completamente el testamento anterior y nombra a una sola heredera universal. El silencio en la sala era absoluto. Doña Beatriz había dejado su taza de té a medio camino hacia sus labios. ¿Una sola heredera?, preguntó Alejandra con voz temblorosa. ¿Quién? Su nieta, Elena Fernández, respondió el licenciado Solís. Hija de Patricia Fernández, quien fue desheredada anteriormente pero reincorporada póstumamente a través de su descendencia. Eso es ridículo, gritó doña Beatriz poniéndose de pie. Patricia está muerta, y nunca tuvimos noticia de que hubiera tenido hijos. Sin embargo, continuó el abogado imperturbable, la joven Elena está viva, y de hecho. Fue entonces cuando decidí intervenir. Dejé la bandeja de té sobre la mesa y me enderecé, abandonando la postura sumisa que había mantenido durante 5 años. De hecho, dije con voz clara y educada, Elena Fernández está aquí, en esta sala. Todos me miraron como si hubiera perdido la razón. ¿Qué estás haciendo?, susurró Alejandra. Regresa a la cocina. Eres solo una sirvienta, no tienes derecho a opinar sobre los asuntos familiares, gritó doña Beatriz con furia. Conoce tu lugar. Sonreí mientras caminaba hacia mi bolsa de trabajo y saqué los documentos que había guardado celosamente durante años. Mi lugar, dije tranquilamente, es como dueña de esta casa y de todo lo que contiene. Le entregué mi certificado de nacimiento al licenciado Solís, quien lo revisó y asintió. Señores, anunció, les presento a Elena Fernández, nieta de don Eduardo y heredera universal de todo su patrimonio. El color desapareció completamente del rostro de doña Beatriz. Roberto se había levantado de golpe,
derramándote sobre su camisa cara. Esto es imposible, murmuró Alejandra. Ella es solo la muchacha del servicio. Ella es, corrigió el licenciado Solís, la propietaria legal de esta casa, de todas las inversiones de la familia, de las cuentas bancarias, y de cada objeto que ven en esta habitación. ¿Durante cuánto tiempo?, preguntó doña Beatriz con voz quebrada. ¿Durante cuánto tiempo has sabido esto? Desde antes de conseguir el trabajo aquí, respondí. Durante 5 años he estado observando, aprendiendo, entendiendo exactamente cómo han estado gastando mi dinero. Tu dinero, repitió Roberto con incredulidad. Mi dinero, confirmé. Los 450 millones de pesos que mi abuelo dejó, más las propiedades, las inversiones, y todo lo que ha generado durante estos años. Pero nosotros hemos estado viviendo aquí, protestó Alejandra débilmente. En mi casa, corregí. Comiendo mi comida, gastando mi dinero, mientras me trataban como una sirvienta en mi propia propiedad. El licenciado Solís sacó más documentos de su portafolio. Tengo aquí las órdenes de desalojo y los documentos de transferencia. La señorita Fernández ha sido muy generosa en darles 30 días para encontrar otros arreglos de vivienda. Desalojo, chilló doña Beatriz. Esta ha sido nuestra casa durante años. Ha sido la casa de mi familia durante generaciones, respondí. Y ahora vuelve a estar en manos de la familia correcta. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Roberto, la realidad finalmente golpeándolo. No tenemos otro lugar donde ir. Podrían buscar trabajo, sugerí. Es una experiencia muy educativa. Yo recomendaría empezar con el servicio doméstico. Se aprende mucho sobre humildad. Durante las siguientes semanas, observé fascinada cómo la familia que me había tratado como inferior se desmoronaba ante la realidad de tener que valerse por sí mismos. Roberto intentó conseguir un trabajo real por primera vez en su vida. Alejandra tuvo que vender sus joyas para costear un pequeño departamento. Elena, me suplicó doña Beatriz durante su último día en la casa, ¿no podrías reconsiderarlo? Podríamos llegar a un arreglo. ¿Qué tipo de arreglo?, pregunté, genuinamente curiosa. Podrías quedarte con la mayoría de la herencia, pero danos algo para vivir dignamente. Dignamente, repetí la palabra. ¿Cómo ustedes me permitieron vivir dignamente durante 5 años? Nosotros no sabíamos quién eras, protestó. Exactamente, respondí. No sabían quién era, así que asumieron que podían tratarme como quisieran. Esa es precisamente la razón por la cual mi abuelo cambió su testamento. 3 meses después, había contratado nuevo personal doméstico al que trato con respeto y dignidad. La mansión Fernández había sido restaurada a su gloria original, y había comenzado varias fundaciones benéficas con parte de la herencia. ¿Se arrepiente de algo?, me preguntó mi nueva asistente personal, una mujer profesional que manejo con total respeto. Solo de una cosa, respondí mientras revisaba los estados financieros en el mismo estudio donde encontré el testamento. De no haber revelado mi identidad el primer día. ¿Por qué? Porque habría sido divertido ver sus reacciones desde el principio, sonreí. Pero supongo que la paciencia tiene sus propias recompensas. 1 año después, doña Beatriz trabaja como vendedora en una boutique de ropa. Roberto encontró empleo como contador junior en una empresa pequeña. Alejandra da clases de etiqueta social para ganarse la vida. Ocasionalmente los veo en eventos sociales, donde ahora yo ocupo la posición que ellos solían tener. Siempre los saludo cordialmente, pero mantengo la distancia apropiada. Elena, me abordó Roberto en una de esas ocasiones. ¿Podrías considerarnos para algún puesto en alguna de tus empresas? ¿Qué tipo de puesto?, pregunté. Cualquier cosa, respondió humildemente. Hemos aprendido mucho en este año. ¿En serio?, sonreí. ¿Y qué han aprendido exactamente? Que el trabajo duro es importante, respondió bajando la mirada. Y que todas las personas merecen respeto, sin importar su posición. Interesante, murmuré. Envíenme sus currículums. Consideraré posiciones apropiadas para sus calificaciones. 2 semanas después, contraté a Roberto como asistente de mantenimiento en una de mis propiedades. Su trabajo incluye limpiar pisos y servir en eventos. Alejandra trabaja como recepcionista en mi oficina principal.
Y cada vez que me llaman señorita Fernández con el respeto genuino que nunca me mostraron cuando pensaban que era solo una empleada doméstica, recuerdo que a veces la justicia llega disfrazada, trabajando pacientemente desde las sombras hasta que llega el momento perfecto para revelarse. La ignorante sirvienta había recuperado no solo su herencia, sino también su dignidad. Y había enseñado a una familia entera que el respeto no es algo que se otorga según la posición social percibida, sino algo que toda persona merece por el simple hecho de ser humana. Al final, conocer mi lugar significó reclamar exactamente el lugar que siempre me había pertenecido.